Hola, muy buenas tardes en su programa Juventud y Experiencia por México. Como cada jueves tenemos temas de sumamente importancia y relevantes. El día de hoy, nuestra invitada se hace una entera disculpa porque pues no puedo llegar por recuerdo a las manifestaciones que se presentan aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, no nada más eso, también tenemos como cada jueves el enlace telefónico con nuestro queridísimo Juan Shahin. Pero antes que nada, ¿qué tema íbamos a tratar el día de hoy? Los derechos humanos de los servidores públicos. Todo servidor público, como lo sabemos, pertenecen y trabajan al Estado, dando una asesoría, dando un servicio como directores, todo esto. Pero también ellos tienen responsabilidades que a veces uno quisiera decir no pasa nada, pero sí pasa cuando hacen una omisión a una de sus atribuciones, a algo que ellos principalmente tienen que hacer. Todo esto, ¿qué nos dice a nosotros? Que también son personas, también tienen derechos, pero desgraciadamente a veces eso, si bien es cierto, se tiene una responsabilidad mayor por pertenecer a una cuestión directamente de gobierno o tener un estatus, como se denomina, una posición diferente, una calidad diferente, por el simple hecho que tienen un trabajo distinto a cualquier individuo común. Pero sus derechos humanos también son personas, no los olvidemos, también tienen familia. Y vámonos a esto, retomando todo esto, porque sabemos que han habido serie de manifestaciones, serie de muchas índole con respecto a nuestros servidores públicos que los tenemos como son los policías, donde ellos reclaman, ¿no? Y dicen, queremos un trato digno. Muchos los criticamos y los podemos juzgar por N cantidad de situaciones, porque la corrupción, por el abuso de poder, y si me pongo a enumerarlos, pues no acabamos, ¿no? En este momento. Pero desgraciadamente no nada más es eso. Recordemos que son personas que tienen familias y ellos exponen su vida. ¿Para qué exponen su vida? Para tener una seguridad, pero desgraciadamente esto se ha salido de control y ahorita nos damos cuenta que la delincuencia organizada puede que esté más organizada que realmente uno como Estado, porque realmente es decirlo así. Vemos el caso de apenas en Culiacán, que nos damos cuenta que ¿quién está más organizado? ¿La seguridad pública? ¿El Estado? ¿O la delincuencia organizada? Una actuación que realmente no tenía que haber pasado, pasó, pero desgraciadamente no sabemos si realmente esto va a trascender más allá de. Pero en este momento les puedo comentar que tenemos una serie de situaciones y de cuestiones que son muy cuestionables. La buena actuación de nuestro ejecutivo, en este caso de nuestro señor presidente, en tomar esa decisión de salir adelante o simplemente de salir, decir, ya no se va a hacer esto posible. Pero realmente ¿estamos preparados nosotros como servidores públicos para poder tener una actuación mayor o menor? No, no estamos preparados para eso. Entonces, al no estar preparados, nosotros tenemos una serie de situaciones que todo esto pasa en la ciudad, en los estados, en nuestro bellísimo país. Realmente no estamos actuando frente a este, digamos, fenómeno que pasa de violencia. ¿Qué hacemos como individuos? Pero para eso tenemos un enlace telefónico con nuestro queridísimo Juan Shahin, que estamos a punto ya de contactarlo, que ahorita nuestros productores aquí en cabina nos están haciendo. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias Juan. Y pues como otro programa más aquí te tenemos con todo el honor de que colabores con nosotros
desde Estados Unidos, desde Miami para ser exacto. De verdad, Juan, es un placer volverte a tener con nosotros. Dinos qué tema nos traes el día de hoy. Encantado, Mayra. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todo el auditorio, como siempre, con el gusto de saludarte y saludar a todos allá en la cabina. Pues fíjate que hoy se celebra, Mayra, el Día Internacional del Voluntario. ¡Wow! Qué importante es esa palabra, ¿no? Ser voluntario. Voluntario, que significa en el diccionario, pues la opción de hacer alguna determinada actividad sin un compromiso, sin una obligación. Es importantísimo entender lo que es un voluntario y que todos tengamos la posibilidad, la apertura de poder ser voluntarios para hacer el bien, siempre que sea para hacer el bien para otro, ¿no? Sí, claro. Y en este caso, siempre como seres humanos, en algún momento somos voluntarios para una causa benéfica, para una causa familiar, para escolar. Y digamos que mejor que nadie para una comunidad o hasta para nuestro propio país, ¿no, Juan? Ser voluntario. Exactamente, Mayra. Y fíjate que, bueno, mira, el día de hoy, como tú sabes, pues bueno, el tema que queremos tratar, no sé si han dicho, bueno, tú sabes que hoy en día está de visita allá en México el fiscal general de Estados Unidos, que se reunió el día de hoy con el presidente López Obrador, sí, y con el canciller Marcelo Ebrard y con el señor Alejandro Gertz Manero, donde las expectativas de llegar a un arreglo para pues mantener, Mayra, las cosas en paz, si así se puede decir, son más que importantes en este momento, porque las relaciones están obviamente tensas por esto que transcurrió hace algunos días, cuando tú sabes que el presidente Trump dijo la palabra o trató de mencionar de que declararía como terrorismo al narcotráfico, ¿no? Entonces, obviamente eso comenzó a preocupar en el ámbito económico y en el ámbito político de nuestro país. El que determinen como terrorismo al narcotráfico es una acción grave, porque además de que amenaza obviamente la parte que tiene que ver con la economía, con el turismo en nuestro país, pues pone las cosas en un juego diferente desde la perspectiva que tiene que ver con, por ejemplo, futuras inversiones y la imagen de nuestro país en el exterior. Entonces, de acuerdo a lo que declaró, escuché una declaración donde el senador de Morena, o los senadores de Morena, comenzaron a tratar de digamos, cabildear esto en el Senado, y que por votación unánime en el Senado los mismos senadores rechazaron este término, indistintamente del partido, ¿no? Además es importante entender que existe una ley, la sección 229 de la Ley de Inmigración, Mayra, en Estados Unidos establece que pues los terroristas son organizaciones extranjeras que amenazan la seguridad de un país y de sus habitantes. Y el narco, en este caso, pues su motivación es completamente y básicamente económica. Pues no es lo mismo el narcotráfico que una organización como Al-Qaeda, ¿no? Claro. Tiene un propósito más de fundamentalismo y de venganza por una motivación más religiosa. Entonces, pues esperemos que estas pláticas hayan tenido un buen provecho y que la Cancillería de nuestro país pues mantenga las cosas en la temperatura que deben de estar. Hay tratados de cooperación mutua, tú sabes, entre Estados Unidos que están vigentes desde 1994, donde hay intercambios de información entre la Fiscalía de nuestro país y el FBI, donde se están inclusive ya cabildeando el tema, por ejemplo, como el de la familia Levarón. Y la verdad es que México va a tener que abogar en todo momento por mantener siempre una relación bilateral estable, ¿no? Claro, pero en este caso, Juan, ¿tú crees que el terrorismo como tal se puede comparar en alguna forma, una magnitud con lo que es, ahora sí, lo que es la delincuencia organizada? Porque bueno, lo vimos en estas fechas recientes, lo del movimiento que pasó en Culiacán. ¿Estás de acuerdo que fue también una cuestión que atentó contra el Estado directamente? No, definitivamente.
Es que además, ¿sabes qué otra cosa pasó, Mayra? Que es importante que consideremos. Obviamente lo que pasó en Culiacán no nos deja bien de ninguna manera a nosotros, pero además, ¿tú te acuerdas lo que pasó apenas, hace un par de meses, cuando hubo una balacera aquí en Estados Unidos, que hubo obviamente compatriotas de nosotros que murieron en estos actos de balaceras acá? Y cuando el canciller Marcelo Ebrard, pues precisamente también declaró o pidió a Estados Unidos declarar como acto terrorista a los asesinatos de mexicanos en Estados Unidos. Entonces también hay que entender que esto lo aprovecha de alguna manera Trump y empieza a jugar esto con la política, o sea, empiezan a jugar una especie de política exterior para hacer política interior, y lo pone a favor también suyo para su propia campaña. Pero yo creo que ese fenómeno está pasando también en nuestro país, ¿eh? Yo creo que estamos jugando política exterior pues para también hacer política interior. Definitivamente lo de Culiacán nos deja mal. Lo de la familia Levarón le pone otro grillete más a la cadena, y se nos empieza a hacer más complicado, cada vez más complicado negociar. El momento de que pues se declaran cosas como lo que declaró el canciller Ebrard, como de que, por ejemplo, se declare como acto terrorista a los asesinados mexicanos, pues hay que estar conscientes de que eso nos lo pueden revirar también a nosotros, ¿no? Que es lo que está pasando en este caso. Sí, claro. Esto nos estamos dando cuenta que esto está saliendo, como tú bien lo comentas, una cuestión diplomática donde tenemos que tener una relación bilateral en buenos términos, porque sabemos que pues es una de las principales potencias de Estados Unidos, económicas, comerciales, de toda índole, y que tenemos que tener una buena convivencia con nuestro país vecino, que es Estados Unidos, debido a todos los tratados que también tenemos en común, ¿no? Definitivamente, querida Mayra. Y no solo eso, sino que hay que recordar que todavía Estados Unidos es nuestro socio más importante, hablando económicamente. Entonces, claro, también no estamos en un buen momento para echarle más peso al costal, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, y en el caso del pilón, mi querida Mayra, no sé si vamos bien de tiempo, sí. Sí, todavía vamos bien de tiempo, Juan, no te preocupes. Perfecto, pues mira, fíjate que en el pilón, no sé si tú viste, pero lo que sucedió ayer, híjole, es que la verdad ya no sé qué decir del pobre del presidente Trump. Bueno, yo creo que de verdad le están brincando las liebres por todos lados al presidente Trump. Con esto que sucedió en la OTAN, en la cumbre del Tratado del Atlántico Norte, este video que se viralizó donde el presidente de Francia, Trudeau, donde el Boris Johnson de Inglaterra y otros más, pues están prácticamente mofando del presidente Trump. Esto pues obviamente hablando precisamente de cuestiones que tienen que ver con relaciones bilaterales y con diplomacia, caray, pareciera, mi querida Mayra, que el mundo está quedando carente de diplomacia. Yo creo que es impresionante ver cómo estas cosas están pasando, sobre todo en una cumbre donde tienes al jugador más importante, que es Estados Unidos, y donde el día de ayer el presidente Trump decidió cancelar su conferencia de prensa por esta situación. Fue el único presidente que no ofreció una conferencia de prensa, y la verdad es que salió bastante mal parado y molesto de la OTAN. Yo creo que esto es un momento pues muy delicado, donde este tipo de cosas pasan en los momentos en el que no se desearía que pasen, y le están pasando a él pues con los que presuntamente son sus aliados, como Francia, ¿no? e Inglaterra. Entonces, esto definitivamente le empieza a complicar las cosas al presidente Trump. Y fíjate que todavía encima de todo, el día de hoy, la presidenta de la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos, Nancy Pelosi, informó que va a proceder con la acusación formal para el juicio político de Donald Trump. O sea, esto todavía no se le acaba al presidente Trump. Los demócratas siguen todavía insistiendo en esta situación, que además fíjate que a mucha gente aquí en Estados Unidos ya la tiene hasta cierto punto molesta e incómoda, indistintamente del partido que sea, porque saben la cantidad de recursos que se están gastando y del desgaste que se está haciendo en todos los niveles, tanto político como económico, por llevar a cabo este juicio político. Y pues bueno, les
Trump, a ver qué es lo que va a pasar, pero la cuestión es que le sigue saliendo situaciones complicadas. Y todavía para ponerle la cereza al pastel, mi querida Mayra, el día de hoy, el primer viceministro de Norcorea le revira un derechazo al presidente Trump, mofándose de él y diciéndole que se puede vengar de sus insultos, porque el presidente Trump hizo un comentario un poco ofensivo hace unos días acerca de Kim Jong-un, el líder de Norcorea, apodándolo como Rocket Man, o sea, hombre cohete. Entonces el día de hoy, el primer viceministro de Norcorea se la reviró al presidente Trump, amenazándolo de que pueden romper cualquier tipo de pacto y pueden proceder o pueden amenazar o pueden proceder de otro tipo de formas. Como te digo, al presidente Trump le ha llovido y le ha llovido duro esta semana. Sí, claro, ¿y estás de acuerdo que eso puede ser una vertiente donde podemos desencadenar, vámonos a un extremo, otra guerra? Definitivamente. Y sabes también qué pasa, que muchas veces hay que entender que los presidentes actuales y muchos de los líderes actuales, Mayra, pues no son gente diplomática. Muchos de ellos, incluido el presidente Trump, son gente de negocios. Exactamente. Son gente que tiene el ramo de los negocios. Entonces no es gente precisamente que se distinga por su diplomacia, pero esto también repercute en otras cosas, repercute entre las relaciones de los países, y eso después le complica a esos mismos países, a su clase política, a su clase económica, a sus propios empresarios, cuando como empresarios queremos ir a otro país a pues tratar de iniciar un negocio y demás, pues nos empieza a complicar todo ese tipo de detalles. Sí, hoy, claro. Definitivamente la diplomacia está de capa caída. Ok, vámonos a un pequeño corte y ahorita continuamos, ¿te parece? Con esta sumamente importantísima charla que tenemos contigo. Claro que sí, encantado. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Soy Leonardo Morales, mentor y juez de proyectos de emprendimiento en Más Challenge México y Startup México. Los esperamos aquí en Magic, el arte de crear radio y televisión. Síganos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mayra Medina del programa Entre Piernas, donde les estaremos hablando de mucho teatro. Y esta es una invitación para que no se pierda nuestro programa todos los martes a las 11 de la mañana totalmente en vivo y los sábados en una retransmisión a las 12 del día. Así que aquí los esperamos para hablarles de mucho teatro. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado José Luis Vázquez y te invito a formar parte de este proyecto Magic, el arte de hacer televisión y radio. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo está? Pues estamos aquí para invitarlos para que vean nuestro programa que es Entre Piernas, aquí en este gran canal de Maggi. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo todos los martes a las 11 de la mañana y también los sábados se va a retransmitir a las 12 del día. Así es que aquí los esperamos en Entre Piernas, en donde estaremos hablando únicamente de muchísimo teatro. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Soy Leonardo Morales, mentor y juez de proyectos de emprendimiento en Más Challenge México y Startup México. Los esperamos aquí en Magic, el arte de crear radio y televisión. Síganos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mayra Medina del programa Entre Piernas, donde les estaremos hablando de mucho teatro. Y esta es una invitación para que no se pierda nuestro programa todos los martes a las 11 de la mañana totalmente en vivo y los sábados en una retransmisión a las 12 del día. Así que aquí los esperamos.
Bueno, pues estamos de regreso en este su programa Juventud y Experiencia por México, donde ahorita estamos comentando y tenemos el enlace con Juan Shahin, que nos habla directamente desde Miami, este corresponsal grandioso que tenemos en Miami y que, bueno, nos trae temas novedosos. Y estamos hablando de este pacto bilateral que tenemos con Estados Unidos, y no nada más con Estados Unidos, sino también todo lo que se ha dado en los últimos días por allá, por nuestro país vecino, que uno dijera que no es de importancia, y a veces no le tomamos importancia a lo que haga nuestro señor presidente, como Donald Trump, mucho menos, pero en este caso tenemos que llevarlo de la mano, porque realmente todo lo que pasa en Estados Unidos nos llega a afectar de una forma, no dijera colateral, de una forma directa. Juan, ¿cómo estamos? Ya de regreso aquí con nosotros. Perfecto, Mayra, muy bien, aquí seguimos. Sí, era como comentábamos ahorita con el trato, comentario, ¿no?, que se hizo en esta cumbre de Donald Trump hacia Corea y lo que le hacen de respuesta, ¿no? ¿Estás de acuerdo que una persona que no tiene, no digo que no tenga la capacidad, pero que no son diplomáticos meramente, a veces pueden ocasionar cuestiones de, pues hasta provocar una guerra? Vámonos al extremo, cerrar las puertas de comercialización, y esto no nada más afecta una economía, afecta a varias. Sí, así es. Además, mira, no te escuché muy bien lo último, pero hablando del tema que tiene que ver con diplomacia, esto le viene a colocar también problemas al mismo presidente Macron, Mayra, al presidente de Francia, porque además, como tú sabes, el día de hoy estalló en Francia una protesta masiva por el problema de pensiones. Encima de todo, el presidente Macron tampoco la tiene fácil el mismo, ¿no? Le estalla esta protesta masiva en Francia, que está tremenda, por el problema de las pensiones. Este problema de las pensiones, fíjate que en Francia lo medio logró esquivar o medio solucionar el anterior presidente, bueno, desde la época del presidente Sarkozy, que aumentó digamos que un par de años la edad de retiro y medio lo logró solucionar, pero este tipo de problemas, Mayra, que se están dando en todo el mundo, la falta de recursos, problemas de pensiones, que tampoco es un problema que está muy alejado de nosotros, aunque veamos esto en Europa, en Sudamérica, digamos que no son problemas tan ajenos a lo que nos está pasando a nosotros en México. A medida que este tipo de cosas pasan, existen las debilidades de no saber cómo negociar y mantener relaciones entre países, que las economías empiezan a sufrir internamente de estragos de todo tipo, de falta de recursos, etcétera, etcétera. Pues se le va complicando a cada país, y la realidad en este mundo es que todas las relaciones bilaterales y la diplomacia, que es la que las mantiene, son importantes, porque ningún país puede salir por sí solo adelante. Los países necesitan necesariamente de la cooperación y de las negociaciones en todo momento. Eso es lo que abre al final de cuentas los mercados, los negocios, las exportaciones, las importaciones, y mantiene los flujos de economía y los trabajos en cada país, ¿no crees? Pero ¿estás de acuerdo, Juan, que esta relación que se tienen entre países, cuando llega a haber un tipo, digámoslo así, fractura, porque es una fractura que hay dentro de una convención tan importante, una cumbre entre países, se puede tomar como un ataque directo en público? Pues es que definitivamente, imagínate, mira, yo creo que depende mucho del temple. Y aparte, espérame, Juan, aparte el tuit. Aparte el tuit, pero depende mucho el temple de cada presidente, porque sabes que, conociendo un poco cómo es el presidente Trump, que es de mecha corta, yo creo que ahí los que tienen que entrar en acción son sus asesores. Sin embargo, no sé si tú sabes, pero aquí en Estados Unidos sucede algo en la parte diplomática. Fíjate que aquí la diplomacia depende completa y netamente del presidente. Es decir,
distancia, ¿no? Conociendo cómo es de mecha corta el presidente, pues definitivamente puede afectar la relación de gran manera, por lo menos la parte política. Sí, claro. Y en este caso, ¿cómo afecta directamente a ahora sí, a los empresarios, ¿no? Que un empresario quiere venir a hacer una inversión a dicho país, llámese México, Estados Unidos, pero el presidente dijo, no quiero, por ejemplo, Trump, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Ya me voy a pelear con México, me voy a pelear con tal, y que digan, ¿cómo afecta a los empresarios que dicen, no, pues yo vengo a Estados Unidos, quiero invertir en México? No, el presidente ya no nos quiere a nosotros, entonces nosotros tampoco vamos a querer a los de tu país. ¿Cómo afecta esto en el ámbito empresarial, Juan, tú que estás muy de cerca de esto? Y ahorita estás haciendo una pregunta importantísima. Fíjate, con lo que está pasando entre la relación muy inestable entre Macron, el primer ministro de Canadá, y Donald Trump, y con lo que está pasando ahora recién en México, entre México y Estados Unidos, tú sabes que todavía no se firma el TEMEC, o el nuevo Tratado de Libre Comercio. Es decir, el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que todavía además está sujeto a aprobación de las cámaras, aprobación de ajustes o basadas en ajustes, etcétera, etcétera. Mira, cuando la parte política se deteriora, inmediatamente la parte que sigue, que resiente el deterioro, es la parte económica. En la parte de inseguridad es diferente porque la parte de inseguridad repercute directamente a la parte turística, pero en la parte económica, cuando estos tratados no se logran concretar o cuando ya no hay buena relación, fíjate, al principio hablábamos de la palabra voluntario. La palabra voluntario se deriva de la palabra voluntad. Claro. Y cuando empieza a carecer, mi querida Mayra, la voluntad, pues empieza a carecer todo lo demás. Cuando hay falta de voluntad, empieza a haber resentimientos escondidos y por ende, pues Estados Unidos es quien lleva la batuta y es quien lleva la de ganar por la parte económica. ¿Sí? Pero tú crees que, como tú lo comentas, Estados Unidos lleva esta parte donde puede ganar territorio, puede ganar la partida, como vulgarmente se dijera, pero ¿crees que afecta directamente? ¿Qué tanto, cómo lo ven los empresarios? Es a lo que refiero. ¿Cómo lo ven los empresarios? ¿En qué tanto afecta en su mercado de ellos? En decir, ya no puedo comercializar, sí puedo, o me van a restringir más, voy a pagar más, o ¿cómo lo ven ellos? Mira, una de las primeras trabas con las que un empresario se encuentra, Mayra, por ejemplo, es cuando, voy a poner el ejemplo de un empresario que viene a Estados Unidos, por ejemplo, que quiere abrir una empresa aquí y que quiere obtener una visa para poder abrir una empresa con su propio dinero, con su propia inversión, bajo su propio riesgo. Tiene que sacar una visa que le llaman aquí E2. Al momento de que un empresario intenta sacar esta visa, empiezan a repercutir, pues, si es que hay cambios, empiezan a repercutir trabas fiscales, trabas de logística, trabas de papeles, trabas de bancos, etcétera, etcétera. Todavía no es el caso, porque todavía las cosas afortunadamente no están así, pero si esto llega a variar y llega a haber alguna variante que se repita directamente en el TEMEC, pues obviamente le afecta a cualquier empresario que quiera iniciar o que tenga alguna iniciativa para poder iniciar en Estados Unidos. Lo mismo sucede con los trabajadores mexicanos que vienen a Estados Unidos. El trabajador mexicano que viene a Estados Unidos, que requiere una visa, que le llaman una visa TN, la visa de trabajador temporal, que depende completamente del NAFTA, que es el tratado actual, se va a ver obviamente también afectada al momento de que haya algún ajuste en el Tratado de Libre Comercio que no le favorezca a México o al trabajador mexicano. Muchos trabajadores mexicanos, como tú sabes, mucha gente, estamos hablando en este caso de los trabajadores profesionales, o sea, la gente que tiene pues un título profesional, un título técnico, que tiene la oportunidad de venir a Estados Unidos a trabajar aquí, a desarrollar una actividad basada en lo que estudió. Entonces, esa es la gente que se ve afectada, tanto el trabajador profesional como el empresario.
sí, y esto impacta directamente en las economías de ambos países, porque no nada más es a la economía de Estados Unidos, también impacta la economía mexicana, donde pues no envían el mismo dinero, ¿no? A pesar de que son trabajadores que van con una visa, que van con una serie de requisitos para poder estar allá, pues ya no es lo mismo. Claro, y ¿te acuerdas tú que hace poco, ¿cómo se llama? Unos par de meses, cuando iniciamos transmisiones, recuerdas que hablábamos del tema de las remesas, ¿no? Sí. Cómo todavía México depende tanto de las remesas. Y hay que recordar que gran parte de sus trabajadores, Mayra, profesionales que vienen aquí a trabajar, ya sea como ingenieros, como técnicos, como gente contratada por su talento, por sus estudios, pues repercuten en mucho el Producto Interno Bruto de nuestro país, que de por sí ya está dañado, está bastante dañado en estas divisiones, ¿no? Sí, claro, y donde te encuentras dañando no nada más un Producto Interno Bruto de una economía, sino son varias economías, y donde te das cuenta que, como lo comentamos en un principio, estas remesas que son tan importantes porque pues México las tiene contemplado como uno de los principales ingresos, que dicen, bueno, sí, es que entró tantos millones entraron a México por remesas, y qué tan importante se mueve la economía en eso, porque México depende de eso. Completamente, sí, definitivamente. Yo creo que estamos en un momento, Mayra, de recapitular, y fíjate que hace un par de días estaba yo, pues ahora sí que revisando, como dicen, los mayores hits del año, pues viendo un resumen de todo este año 2019, caray, que ha sido tan convulsivo y tan complicado, tanto nuestra política como nuestra economía. Pues estamos en un momento crucial de recapitular y tratar de redefinir el rumbo a donde queremos que el país vaya, ¿no? Indistintamente de lo que acabamos de ver de las marchas y todo lo que sucedió, pues hay que ver que también en el discurso del presidente López Obrador, pues se está reconociendo que la economía no va bien, está reconociendo que la inseguridad todavía está en un grado mucho mayor y alto. Si no se arreglan estos factores, estamos bajando dos de las principales entradas de dinero de las que se mantiene nuestra economía en México, que es las remesas y el turismo. Agregado a todos los demás problemas que existen, aunado a toda la dificultad que está sufriendo la economía, esta baja del Producto Interno Bruto, y la falta de recursos para todo lo que se necesite, basado en lo que yo vi en el paquete del 2020 del presupuesto, y estamos echando piedra tras piedra tras piedra al costal que estamos cargando. Ojalá que definitivamente el gobierno y la actual administración redefinan el rumbo y lo logren componer, porque estamos como que al borde. Algo que tengan que hacer y algo que tengan que ajustar, están en el momento justo de hacerlo. Sí, claro, y en su momento, hace unos días, yo escuché, Juan, decían, parece que ya llevamos varios años de gobierno con este presidente que tenemos nosotros actualmente, pero decían, ¿realmente estará por un lado bueno, por un lado malo? Pues no lo sabemos, porque lo escuchamos a nuestro señor presidente nosotros todos los días en las mañaneras, como se le denomina aquí, y que bueno, siempre sale con un cambio nuevo, una idea nueva, y decir, pues no podemos estar a eso, ¿no? Y como Donald Trump, ¿no? Estamos de acuerdo al estado de ánimo del señor. Una nación no se puede gobernar por eso. Sí, no, definitivamente, además, mira, basta pues ver con un resumen y un poco de retrospectiva lo que pasó en el año, y eso pues asusta también a cualquier inversión en México. Vaya, la inversión extranjera se está replegando, las casas de las instituciones aquí, por ejemplo los bancos y lo que le llaman los hedge funds, que son los fondos de inversión acá en Estados Unidos, están poniéndole más trabas en este momento a la inversión en México, sobre todo a las empresas que quieren acceder a créditos internacionales, y esto obviamente repercute, digamos, y lanza proyectiles en muchos sentidos. Repercute en la economía del país, repercute en la generación de trabajos, repercute en los empleos de los que dependen actualmente en este país muchas familias, de empresas que son extranjeras o que tienen inversiones
toda esta cuestión de lo que está pasando, de cómo se están lapidando constantemente las instituciones, como el miedo a lo que está pasando, por ejemplo, cómo el Congreso toma las decisiones, el Poder Judicial, lo que está sucediendo en la parte turística que lo comentamos, lo que sucedió apenas con el PIB, este crecimiento del 0.0, o sea, 0 de 0, que a lo mejor se nos va hasta -1 o -0.2%, dependiendo del cierre. O sea, es pues para asustar a cualquier empresario que en un momento dado tiene su platita guardada, y ya sea que el empresario mexicano lo primero que dice es, pues voy a sacar mi plata del país. Ese no agarra y dice, no, yo voy a abrir porque confío y abro mi empresa. Ese agarra y directamente y saca su dinero del país y dice, si tengo que arriesgar mi dinero, lo voy a arriesgar en otra economía, no en él. Entonces agarra, saca el dinero, se lo lleva a otro lado, en lugar de abrir fuentes de trabajo en nuestro país, mejor las abre en el extranjero, y también en el empresario extranjero que quiere invertir en México, que se repliega o mejor se espera. Ojalá que realmente el gobierno recapitule y podamos corregir el rumbo a tiempo. Sí, claro, y como pasó hace unos días, sí te diste cuenta, bueno, salió en las noticias aquí en México que Coca-Cola, porque ¿por qué no decir la marca? En este grupo que conocemos ahorita va a empezar a haber desabasto de refresco, porque pues corrieron a muchos, la plantilla de trabajadores, pero ¿por qué no? Como dices tú, por estas malas decisiones donde la economía principalmente y la toma de decisiones de la inseguridad, entre otras cosas, se está viendo una repercusión impresionante en la economía mexicana. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una empresa internacional que no va a arriesgar su capital en México. ¿Y sabes qué está sucediendo ahora? Lo que está pasando, por ejemplo, con muchas empresas que por ejemplo, de origen chino. No sé si fíjate lo que acaba de pasar con Huawei, con la empresa de teléfonos, que está cerrando la planta que tienen acá en los Estados Unidos, en Texas, ¿Sí? Para abrirla en Canadá. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué la están abriendo en Canadá y por qué no decidieron abrirla en México? Que además en México Huawei tiene un mercado enorme en México, mucho más grande que el mercado que tiene en Canadá. Pues bueno, lo que está pasando es que decidieron cerrar su planta en Estados Unidos para abrirla en Canadá, porque Canadá les está dando mejores condiciones en lugar de abrirla en México. Sí, claro. Y nos damos cuenta cómo todo este tipo de casos que lo vemos muy cortito, muy chiquito y que dices, pues es que no me afecta, porque muchos como mexicanos hay que reconocer cómo somos los mexicanos, Juan, de decir, no nos afecta, no nos pasa nada, pero realmente sí nos afecta, sí nos pasa, porque ¿cuánto desempleo no va a haber aquí? Y al ver desempleo, ¿qué se genera? Inseguridad. Y regresamos al mismo vicio que teníamos y al que tenemos y hemos tenido durante décadas. Es correcto. Por eso creo, Mayra, que estamos en el momento ideal para poder recapitular y si tenemos que redefinir el rumbo. Mira, ¿sabes qué? No pasa nada con agarrar y decir, la regamos, no vamos bien, o decidimos que esto lo vamos a corregir y en lugar de ir para acá, pues vamos a ir para acá. Claro. Si el gobierno va a hacer ese cambio de rumbo, va a dar ese volantazo, es importante que lo hagan ya de una vez. Porque equivale, Mayra, es como si tuviéramos un paciente que se va a morir de cáncer y pues es como si dijéramos, pues vamos a esperar a que el paciente se muera, ¿no? Para ver. Y de pronto en la ¿cómo se llama? Después de muerto, digamos de qué se murió o de qué tipo de cáncer se murió, o la misma autopsia nos dice de qué cáncer se murió. No, pues si todavía lo tienes enfermo al paciente y lo puedes salvar, pues sálvalo mientras esté vivo. Claro, no vamos a esperar que ya esté muerto para poder hacer una acción o ver cómo podemos atacar esa parte. Y en este caso, todo lo que pasa a diario, vamos al mismo punto de donde iniciamos, ¿no? Voluntarios. Y antes de ser voluntarios tenemos que ser participativos, siempre lo reitero, porque si tenemos esa apatía, nosotros nos vamos a dar cuenta que no vamos a llegar a nada.
Y aparte de no llegar a nada, tenemos una situación donde nos damos cuenta que esta apatía nos lleva a decir, ay, no pasa nada, no esto, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando ya subieron los precios, cuando el transporte sigue igual, cuando viene una cuestión donde el dinero ya no alcanza. Antes alcanzaba para 3, ahora ya no alcanza ni para 1. Totalmente de acuerdo contigo, Mayra. Estamos cayendo en situaciones superficiales. Le estamos dando tal vez prioridad a temas que no son prioridad. Mira, hay una realidad. Lo primero que quizás, bueno, viéndolo de nuestro punto de vista como ciudadanos, como usuarios, como gente de medios, lo primero que pensamos y decimos es, el gobierno lo primero que tiene que poner énfasis es en la generación de empleos y en la generación de riqueza. Claro. Y en motivar los canales que permitan que se genere riqueza y que se genere industria, porque de ahí deriva todo lo demás. De ahí deriva el dinero que, obviamente los impuestos que las empresas y los empresarios pagan, y por ende, obviamente, lo que del país recolecta para los programas de bienestar que el gobierno necesita. O sea, de ahí viene todo prácticamente. Entonces, ese es lo primero que deberían de poner énfasis. Yo también siento ese letargo que tú mencionas y siento que a veces pues el Congreso no está poniendo mucho énfasis en lo que realmente es prioritario. Claro, pues ahora sí, Juan, ya se nos terminó el tiempo. Te agradezco esta llamada enormemente, de verdad, gracias. Como cada jueves es un placer tenerte en enlace telefónico y no nada más en enlace, pues esperamos que muy pronto estés aquí con nosotros en México. Primero Dios, así va a ser, ya nos veremos por allá en cabina, Marta, y te mando, Mayra, y te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos hablamos la próxima semana y un abrazo a todos en la cabina y al auditorio. Muchísimas gracias y bueno, pues este fue su programa Juventud y Experiencia, donde cada jueves tenemos temas importantes, temas de relevancia que afectan directamente y a veces no nos damos cuenta y están de frente a nosotros. Los invito de verdad a que seamos más participativos, siempre lo he dicho, y no nada más seamos voluntarios, sino participativos, porque esto va a ser la diferencia. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta nuestro próximo jueves. Cuídense mucho, fue un placer. Bye.